Buenos días. En este vídeo se presenta las ideas principales del artículo del capitán de fragata Federico Aznar Fernández Montesinos, de los cuadernos de pensamiento naval, cuyo título es Hacia una geopolítica mediterránea. El capitán de fragata Federico Aznar es analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Es doctor en Ciencias Políticas y autor de numerosos artículos, libros en publicaciones nacionales extranjeras. El último de sus libros ha sido el de la guerra, presentado en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Federico, en tu artículo dices que el Mediterráneo queda relegado a una periferia estratégica. ¿Por qué? Bueno, ya Mackinder, Spigman y Brzezinski hablaban de un heartland que situaban entre el Ártico y Asia Central, con sus matices entre ellos, y ubicaban en el Mediterráneo en el Rimland o Medialuna marginal. Ahora, con la navegabilidad del Ártico, cuando ésta se produzca, el Mediterráneo va a adquirir incluso un carácter más periférico. ¿Nos puedes desarrollar las ideas que pones en tu artículo sobre la influencia de la religión y la cultura sobre el Mediterráneo y lo que denominas la banana azul y la banana dorada? La cuestión de fondo es una cuestión que no se refiere a religión, es una cuestión que se refiere a cultura. Ya Huntington hablaba de un problema de Estados Unidos que es que incorporaba a protestantes y católicos, y entonces planteaba la solución en hacer a los católicos culturalmente protestantes y que siguieran siendo católicos de dogma. Una civilización es un espacio diverso porque incorpora en ellas distintas culturas, ¿no? Entonces, esas culturas tienen un acervo común que las hace, aun siendo expresiones de diversidad, parte de un mismo conjunto que es la civilización. Las ideas de banana azul y banana dorada, que son dos espacios, dos desarrollos de riqueza, contradicen la visión de Max Weber, que veía en la mentalidad protestante una mentalidad de progreso y la clave de su éxito, porque estos espacios, estas bananas, como se llama en clave geopolítica, expresan riqueza, ¿no? Empiezan en la Lombardía y siguen todo lo que es el camino español hasta llegar a Flandes, en el caso de la banana azul. En el caso de la banana dorada siguen todo lo que es la costa, desde la Lombardía también, siguen todo lo que es la costa francesa hasta llegar a Cataluña y Valencia. Federico, ¿qué nos podías decir del cambio de centro de gravedad en Europa hacia el norte y por qué a nosotros nos llaman PIGS? Bueno, el centro de gravedad se desplazó hacia el norte porque los países centroeuropeos recogieron antes la revolución industrial y han sabido mantener durante siglo y medio, 2 siglos, la ventaja tecnológica, la ventaja industrial que esto les reportaba. El concepto de PIGS es un concepto que surge en un diario de provincias holandés y que rápidamente se traslada a la City londinense y es utilizado de manera que una crisis como la producida por las hipotecas subprime, motivada por oscuras hipotecas en Estados Unidos, mal asignadas, llega a Europa por el vínculo, a través del vínculo transatlántico, a través del Reino Unido, y se transforma mediante estos términos como un problema de que los países del sur tienen una deuda excesiva y no la pagan. Y con este término, que forma parte de una narrativa, se debilita la posición política de los países del sur. Para eso se emplean estos.
Pues estupendo. ¿Y por qué nos dices que el Mediterráneo es demasiado ancho como para unir y demasiado estrecho como para separar? Bueno, la idea que expresa esa frase es una idea del geopolítico Bradwell y nos traslada el hecho de que el Mediterráneo ha aislado durante demasiado tiempo las dos riberas a las que baña, pero que eso ya no resulta posible. El Mediterráneo ha venido a ser definido como Milet Ibrahim, la casa de Abraham, ¿no? El espacio que une a las tres grandes religiones monoteístas que tienen en sus orígenes la figura de Abraham, y hay en ellas elementos comunes y de separación. Freud, en un libro que se llama, uno de sus grandes clásicos, que se llama El malestar en la cultura, decía que los grandes conflictos se producen entre las diferencias menores, cuando hay reconocimiento pero no hay alteridad. Las grandes guerras son las guerras civiles, en que el reconocimiento es máximo y la separación se escenifica a través de la violencia. Y la globalización pues ha integrado ambas riberas y ha hecho que emerjan las diferencias. Y la globalización es un proceso de racionalización cultural, es decir, no es un proceso pacífico. Muchas gracias, Federico. ¿Y cómo influyen en los conflictos, sobre todo en el Mediterráneo, las tres religiones monoteístas? Bueno, mi coronel, para que haya conflictos, es imprescindible que haya grupos. Y para que haya grupos tienen que existir diferencias. Y la religión es un factor polemológico en sí mismo, ya que clasifica a las personas entre los que son y los que no son, y por eso las distribuye en grupos. Entonces, la globalización ha puesto en contacto estos grupos y ha magnificado unas diferencias, pero lo hace para acabar con ellas. Entonces, este proceso de racionalización ha hecho que ha fracturado los países, las sociedades de la ribera sur del Mediterráneo, en la medida en que las clases medias y altas y los miembros de las Fuerzas Armadas y las administraciones del Estado están más próximos a Occidente, mientras que las clases, el campo y el lumpenproletariado se aleja de él. El islamismo no deja de ser un movimiento de reafirmación cultural frente a los dilemas que plantea la globalización. Bueno, ¿y qué nos podías decir sobre la diversidad y adaptabilidad del Islam y cómo afecta negativamente en Oriente Medio? Bueno, el Islam es una religión que abarca 3 continentes y entre 1.500 y 2.000 millones de personas. Es una religión, por tanto, diversa. Y si la globalización ha puesto en contacto el norte con el sur, también ha puesto en contacto al este con el oeste. Y esto pues, ha generado otro nuevo proceso de racionalización cultural con el fin de acabar con unas diferencias que ahora se ven magnificadas. Entonces, esto afecta a regiones como Oriente Medio, que son culturalmente diversas, y muchas veces se concibe como la ortodoxia lo que realmente no deja de ser formas más exigentes de religión, pero que no tienen que ver, por ser más exigentes, con la verdad que ella predica. Federico, finalmente nos podías hablar de alguno de los conflictos transversales de Oriente Medio. Bueno, yo creo que el que mejor escenifica la cuestión es el enfrentamiento que hay entre sunitas y chiitas, y para hacerlo
y hacerlo todavía más transversal, podríamos hablar de la relación que existe entre Israel e Irán. Irán es un país que se sitúa en Oriente Medio, es un pivote geopolítico, ¿no? Y que reclama para sí, después de la revolución del año 1977, el liderazgo del mundo islámico. Pero ¿qué pasa? Que es un país persa, que no árabe, que el árabe tiene una especial significación en el mundo islámico, y además es chiita, que es una rama minoritaria en el Islam que alcanza del 10 al 15% del mundo islámico. El caso de Salman Rushdie es muy interesante. Salman Rushdie era sunita y además indio. Jomeini tenía raíces indias. Con la condena de Salman Rushdie por el régimen de Jomeini, Irán se ponía al frente del mundo islámico en su enfrentamiento con Occidente, siendo chiita y persa. Y esto mismo sucede con el caso de Israel. La retórica que tiene frente a Israel no deja de ser eso, pura retórica, cuando su política es pragmática, y en la guerra de Gaza, por ejemplo, ha evitado, al menos lo ha hecho hasta ahora, la escalada en nombre de ese pragmatismo que practica. Pues muchas gracias, Federico. Es difícil, dada la amplitud y profundidad de tus conocimientos, hacerte preguntas y la extensión de tu obra, y también es para ti muy difícil, y también no veo que sea tan difícil sintetizar como has hecho. También mencionar que has participado en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional para hablar sobre la desinformación, y agradecerte pues todos los esfuerzos que has hecho para venir aquí y para darnos tu visión. Mi coronel, siempre es un privilegio y un honor estar en la casa madre del pensamiento naval. Algo que tenemos que tener presente, el mar, en todos los que somos marinos, y llevar la idea del mar allá donde vamos. Y esa es la comisión mixta, Muchas gracias. Bueno.